Bueno, un cordial saludo para todos. Bienvenidos al curso de Geofísica. Vamos a comenzar con nuestra primera clase sobre ondas sísmicas, su propagación y algunos aspectos generales que nos van a servir para abordar esta primera parte del curso sobre los métodos que usan ondas sísmicas. Bueno, entonces comencemos. Quisiera entonces primero pues repasar algunos conceptos, ¿cierto? Hablamos de las ondas como perturbaciones súbitas que se pueden propagar en todas las direcciones como una onda esférica. Aquí en este caso vamos a considerar ondas mecánicas, en particular ondas elásticas, es decir, todas las deformaciones de los materiales a lo largo de los cuales la onda se va a propagar son materiales elásticos. Entonces, esos materiales van a sufrir deformaciones pero van a volver a su estado inicial después de sufrir deformaciones. Bueno, estas ondas sísmicas han sido la principal herramienta que se ha utilizado para deducir la estructura interna de la Tierra en profundidad. Entonces, por eso sabemos, por ejemplo, que la Tierra tiene un núcleo, ¿cierto? Que ese núcleo tiene una parte sólida, tiene una parte líquida. Por medio de las ondas sísmicas nos hemos enterado también de que hay un manto, de que hay una corteza, hemos podido encontrar el límite entre la corteza y el manto, por ejemplo, y también dentro de la corteza se han podido establecer ya límites también de menor escala, de manera entonces que esta ha sido la principal herramienta para conocer la estructura del interior de la Tierra. Y pues a mí me ha gustado pues empezar el curso por ahí, empezar el curso por las ondas sísmicas. Digamos, aquí en este curso nos vamos a enfocar sobre todo en la velocidad de las ondas y en la medición de los tiempos de llegada de las ondas a instrumentos que las detecten. Eh, digamos que midiendo tiempos, pues podemos conocer velocidades, ¿cierto? Si medimos tiempos, si sabemos distancias recorridas, pues podemos tener información de velocidades. Y si tenemos las velocidades a las que se propagan las ondas, pues entonces también podemos tener un estimativo de ciertas propiedades elásticas o ciertas propiedades mecánicas de los materiales. También hay otras posibilidades. Podemos, por ejemplo, a partir, digamos, de las formas, de los registros de esas ondas, a partir, digamos, de las formas, de los registros, de los movimientos del suelo, pues también podemos deducir otras características como la atenuación, pero aquí en este curso básicamente nos vamos a dedicar en la parte sísmica, sobre todo a la medida de tiempos de viaje y a la deducción de la estructura de la velocidad. Muy bien, ahora las fuentes. Las fuentes para producir ondas sísmicas pueden ser naturales o pueden ser artificiales. Dentro de las naturales, entonces, tenemos los terremotos o los sismos en general, ¿cierto? Desplazamiento violento de masas de roca, unas respecto a otras. Lo más común es que ocurra en fallas geológicas. Y pues, digamos, a partir de una ruptura inicial o a partir de un desplazamiento de bloques inicial, se puede generar una perturbación que genera las ondas sísmicas. La perturbación también se puede causar por un impacto, se puede causar con un golpe de martillo, con una explosión de dinamita. Hay, digamos, distintas maneras de generar ondas sísmicas, pero básicamente un golpe inicial, que es el que genera la onda mecánica que se va a propagar en el sólido. Muy bien. Tenemos aquí algunos conceptos fundamentales de las ondas, ¿cierto? Longitud de onda, amplitud, periodo, frecuencia, la velocidad de propagación. En la parte de arriba, sobre todo lo que mostramos es la evolución en el tiempo de la vibración de una partícula. Entonces aquí estamos mostrando cómo vibra una partícula y su evolución en el tiempo. Aquí en la parte de abajo estamos ya mostrando una especie de fotografía de una onda unidimensional, por ejemplo, las ondas en una cuerda, ¿cierto? Unas ondas propagándose en una cuerda, pero entonces este eje aquí es un eje espacial, no temporal. Entonces, pues podemos hablar de estas características, por ejemplo, la longitud de onda, la miramos aquí como la distancia entre dos crestas o la distancia entre dos valles. ¿Sí? La amplitud la podemos mirar en cualquiera de las dos, sea pues que tengamos esto representado en el eje del tiempo o en el espacio, pero básicamente es qué tan grandes son las oscilaciones. Oscilaciones pequeñas de baja amplitud, oscilaciones grandes de alta amplitud.
Muy bien. Hay sitios, digamos, en el paso por la posición de equilibrio donde la amplitud es cero. Aquí, en el paso por la posición de equilibrio, la amplitud es cero. El periodo, entonces, como lo que se demora en completar una oscilación. Entonces, aquí en este caso, si consideramos el eje del tiempo, es lo que nos demoramos haciendo una oscilación completa. Es decir, en recorrer todas las posiciones posibles. El tiempo que se demora haciendo eso, entonces es el periodo. La frecuencia sería el inverso. La frecuencia sería el número de ciclos o el número de oscilaciones que puede hacer en una unidad de tiempo. Normalmente, pues es el segundo, ¿no? Ahora, la velocidad de propagación ya es otra cosa, diferente de la velocidad de vibración. No hace referencia a qué tan rápido vibran las partículas, sino qué tan rápido esas partículas se transmiten la energía unas a otras. Entonces aquí vamos a ver algunas de vamos a ver las ondas sísmicas más importantes y más relevantes para los estudios del interior de la Tierra. Entonces empezamos con las ondas compresionales u ondas P, son las que se mueven más rápido. Son las ondas, bueno, las llamamos primarias, las partículas allí se mueven en la dirección en la que se propaga la onda. Entonces aquí tenemos la onda propagándose en la dirección del eje X, es decir, la energía viaja en la dirección positiva de X. Pero también las partículas vibran en la dirección positiva de X. Y si centramos nuestra vista aquí en el elemento en negro, entonces vemos que este elemento se encoge, se estira, ¿cierto? Disminuye su volumen, aumenta su volumen, pero todos sus movimientos fueron en la dirección del eje X, ¿cierto? En la misma dirección en que se propaga la energía. Bueno, estas son las ondas que viajan más rápido por el interior de la Tierra, se producen en el foco mismo donde se genera el sismo, y se propagan por el interior de la Tierra en cualquier medio físico. Muy bien. Ahora tenemos las ondas S. En las ondas S, que son ondas secundarias, ondas de corte u ondas de cizalla, las partículas se mueven perpendicularmente a la dirección en que se propaga la onda. Entonces, la onda se propaga o la energía se propaga en la dirección del eje X, pero las vibraciones de las partículas están en la dirección del eje Z. Y en este caso las estamos representando verticales. Y si vemos el movimiento de una partícula o el movimiento de un pequeño volumen, entonces podemos ver aquí, digamos, en este cuadro negro, que el elemento experimenta torsiones, ¿cierto? El elemento se deforma, experimenta torsiones, pero finalmente el elemento vuelve a su forma original. Entonces, básicamente, unos elementos o unas partículas le van transmitiendo la energía a las otras, a las vecinas, y así. Y la vecina, a su vez, se lo transmite a la otra vecina, y así se va propagando la energía de la onda. Muy bien. Estas ondas son ondas transversales o ondas de cizalladura. Solamente son capaces de propagarse en los sólidos. No se propagan en líquidos, no se propagan en gases, por el hecho de que líquidos y gases no soportan esfuerzos de cizalladura. Entonces, si le aplicamos un esfuerzo de cizalladura a un líquido o a un gas, ellos no son capaces de comportarse elásticamente. Entonces, el líquido, una vez sometido a cizalla, no es capaz de volver a su estado original, ni es capaz tampoco de transmitir esa energía a las partículas vecinas. Muy bien. Estas ondas S también se propagan en el interior de la Tierra, siempre y cuando sea sólido, ¿cierto? Al igual que las ondas P, que las anteriores que vimos, de manera entonces que estas dos son las que llamamos las ondas internas o ondas de cuerpo, y también tenemos estas otras que son ondas superficiales. Estas ondas de Rayleigh son ondas, digamos, que están sobre todo confinadas en las capas más externas de la Tierra. Miren el movimiento aquí.
Entonces, la energía se va propagando también en la dirección positiva de X, pero el desplazamiento de las partículas es distinto en este caso. Básicamente se trata de unas elipses retrógradas, que son más grandes mientras más cerca a la superficie estemos. Las trayectorias se van haciendo más pequeñas mientras más adentro de la Tierra nos encontremos, y habrá un punto en el que desaparecen. Ahí vemos entonces el desplazamiento de este elemento que está en negro. Esto sufre ahí unas trayectorias, podemos deducir, digamos, ese movimiento elíptico que sufre ese pedacito de materia pues, que tenemos ahí representado. Y el movimiento, pues como decía, es cada vez de menor amplitud a medida que aumenta la profundidad. Estas también son otro tipo de ondas superficiales, las ondas Love. Miremos aquí están entonces las direcciones de vibración. Pues en este caso, pues las estamos representando horizontales, son perpendiculares a la dirección de propagación, y miremos ahí también lo que le pasa a ese pequeño elemento de masa. Entonces sufre ciertas deformaciones, pero también vuelve a su estado inicial. Y como en el caso anterior, la amplitud de las ondas disminuye con la profundidad hasta que llega a unos niveles en donde ya los materiales no se mueven. Entonces, estas ondas se propagan en las capas más superficiales. Este fenómeno de generación de ondas superficiales se puede dar a diferentes escalas también, ¿cierto? Se generan ondas superficiales con terremotos, se generan ondas superficiales con explosiones artificiales, se generan ondas superficiales con pequeños golpes al suelo, por ejemplo. Muy bien. Estas ondas, cuando por ejemplo existe una fuente de energía en el interior de la Tierra, ellas no se generan en el mismo sitio donde se genera el sismo, por ejemplo, ¿cierto? Donde se genera el sismo, dado que se genere, pues, digamos, a cierta profundidad, a esa profundidad se generan ondas P y ondas S. Pero estas ondas superficiales de estos dos tipos se generan básicamente cuando las P y las S llegan a la superficie, interactúan con la frontera y quedan, digamos, confinadas en esa región, se confinan en esa región más cercana a la superficie y generan ondas superficiales, generan otras ondas, y en este caso son estas ondas superficiales, digamos que es en un fenómeno muy parecido digamos, al producido al dejar caer una piedra en un lago, que produce unas ondas superficiales. Aquí el caso es como el contrario, es como si la piedra la tiraran desde el interior de la Tierra. Entonces, desde el interior de la Tierra viene una energía, ¿cierto? Esa energía viene, digamos, incide aquí en la superficie y se propaga. Muy bien. Eso ahí, pues, es una analogía más o menos mala, pues, pero yo creo que nos ayuda a entender lo que son estas ondas superficiales, que sí, no se producen exactamente donde se produce el sismo, sino que es cuando las ondas de cuerpo llegan a la superficie. Muy bien, todas ellas se propagan a diferentes velocidades. Las velocidades a las que se propagan dependen sobre todo de las propiedades elásticas y de la densidad. Muy bien, si tomamos como referencia la velocidad de la onda P, aquí no le estoy dando una magnitud en particular, simplemente estoy diciendo, tomemos la velocidad de la onda P o onda primaria como referencia, dado que es la que viaja más rápido. Entonces, digamos que si esa es nuestra referencia, vemos que las ondas S viajan a una velocidad de aproximadamente 3/5 la velocidad de la onda P. ¿Sí? Y estas ondas superficiales, pues viajan, en el caso de las ondas de Rayleigh, viajan ligeramente más, bueno, viajan a la misma velocidad que la onda S realmente. Y las ondas Love viajan a una velocidad un poco menor. Muy bien. Bueno, ahora entonces hablemos un poco de qué determina la velocidad de propagación de estas ondas y vamos a hablar un poco como de todas estas propiedades que la determinan. Entonces, básicamente son propiedades elásticas. Es lo más importante que juega un papel en la determinación de a qué velocidad se propagan las ondas dentro de ellos, ¿no?
Entonces tenemos la relación esfuerzo versus deformación unitaria, y hay esfuerzos de distintos tipos y deformaciones de distintos tipos. Eso ahí lo vamos a ver. Está la relación de Poisson, el módulo de compresibilidad, el módulo de cizalladura, el módulo de Young, que me falta citarlo ahí. Pero entonces vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Entonces, comencemos con el módulo de Young asociado a deformaciones longitudinales. En deformaciones longitudinales, digamos, hablamos de este módulo que nos describe la relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria. Muy bien, entonces consideremos una barra en este caso sometida a un esfuerzo, ¿cierto? El esfuerzo aquí lo denotamos como P, y este esfuerzo entonces genera un cambio de longitud en la barra, que es la deformación, y si la deformación la dividimos por la longitud inicial de la barra, entonces tenemos la deformación unitaria. Muy bien. El esfuerzo y la deformación unitaria son directamente proporcionales para materiales elásticos. Entonces, los materiales, por ejemplo, las rocas en la Tierra, se comportan como materiales elásticos hasta ciertos puntos. Ya después de ciertos estados, ya su respuesta no es elástica, que digamos, no hay una proporcionalidad directa ya después de este punto. Entonces, ya aquí digamos que llegamos a niveles donde la respuesta no es elástica, pero básicamente, digamos, hablando de las ondas sísmicas propagándose en los materiales terrestres, en general estamos aquí. Estamos en la zona elástica, de manera que hay una pendiente única de esta curva, ¿no? Entonces esa pendiente, que sería la división entre el esfuerzo y la deformación unitaria, es lo que conocemos como el módulo de Young. Entonces, básicamente las rocas por las cuales se propaga la onda, esas rocas se deforman, esas rocas se les aplica un esfuerzo, las rocas se deforman como respuesta a ese esfuerzo, pero después vuelven a su estado inicial. Muy bien. Bueno, también está el módulo de compresibilidad que determina pues estas velocidades de propagación de las ondas ahí en los materiales, y este habla de qué tan fácil o tan difícil es cambiarle el volumen a un cuerpo. Aquí en este caso lo ponemos como qué tan fácil es encogerlo, ¿cierto? O qué tan difícil es encoger este cuerpo. Y entonces se expresa de esta manera, ¿cierto? Entonces aquí es como cambia el esfuerzo, cuando cambia el volumen, y todo pues, digamos, con respecto al volumen inicial. Bueno, tenemos también el módulo de cizalladura o el módulo de corte. Es básicamente una relación entre esfuerzo y deformación unitaria, solo que este no es un esfuerzo normal, sino un esfuerzo tangencial, un esfuerzo cizallante, un esfuerzo aplicado paralelo a la superficie. Entonces aquí lo hemos representado, ¿no? Aplicamos como un esfuerzo paralelo a esta superficie y este esfuerzo causa una deformación. En este caso es una deformación angular, pero también la podemos expresar en términos de deformación unitaria, o sea, en términos adimensionales, sin dimensiones, para obtener el módulo de cizalladura. Entonces, estos módulos tienen unidades de esfuerzo, entonces son unidades de pascales, o, bueno, las unidades de presión que sean, pero en el sistema internacional serían unidades de pascales. Muy bien, entonces las velocidades de las ondas P, de las ondas primarias y de las ondas secundarias, o ondas S, se pueden dar en términos de estos módulos, ¿cierto? Entonces, en la velocidad de la onda P, pues vemos aquí en el numerador el módulo de cizalladura y el módulo de compresibilidad. Incluso el de compresibilidad tiene mucho sentido, porque en estas ondas básicamente vemos es que los materiales se estiran y se encogen, ¿cierto? Entonces, tiene que jugar un papel ese módulo, ya que ese módulo describe qué tan difícil es cambiarle el volumen a una sustancia. Muy bien. Ahora, en el caso de las ondas S, sobre todo depende del módulo de corte o del módulo de cizalladura. Y pues tiene sentido porque son ondas de cizalladura, ¿cierto? Son ondas en donde lo que se está propagando es un esfuerzo de cizalla. Muy bien. Ahora también tenemos esta relación de Poisson,
Básicamente nos habla pues en materiales elásticos de cómo se relaciona el encogimiento vertical y el estiramiento horizontal cuando aplicamos una fuerza, un esfuerzo a lo largo de un solo eje y el otro, digamos, la otra dirección se mantiene desconfinada. Entonces, si nosotros aplastamos en esta dirección, en la otra lo que vamos a tener es un ensanchamiento. Muy bien. Resulta que esta relación de Poisson es una función de la relación o del cociente entre las velocidades de la onda P y las velocidades de la onda S. De manera que si nosotros, digamos, en algún segmento de la Tierra, o en algún pedazo de volumen de la Tierra, digamos, en un sitio donde hacemos un experimento sísmico, logramos cuantificar o estimar la velocidad de la onda P o la velocidad de la onda S, ambas, digamos. Si logramos cuantificar ambas, pues entonces podemos tener una estimación de la relación de Poisson en ese sector. Entonces nos podemos ir acercando a las propiedades elásticas conociendo las velocidades sísmicas. Muy bien. Y entonces con la relación de Poisson nosotros también podemos expresar la velocidad de propagación de las ondas P y la velocidad de propagación de las ondas S en términos también del módulo de Young. Entonces aquí están las expresiones con el módulo de Young y la relación de Poisson. Y de nuevo la densidad en el denominador. Entonces ahí está siempre pues esta densidad, digamos, en las expresiones anteriores, también en esta. Muy bien. Ahora entonces hablemos de los rayos sísmicos cuando hay diferentes medios en los que se pueden propagar. ¿Y qué pasa, digamos, cuando una onda incide en una frontera? ¿Cierto? Cuando una onda incide en una frontera que separa materiales con propiedades distintas, vamos a ver algunos de los fenómenos que se producen y esos básicamente son los que utilizamos para explorar el interior de la Tierra con ondas sísmicas. Entonces, las ondas, en general, ¿cierto? Cuando encuentran un cambio de medio, o sea, medios con propiedades distintas, en este caso pueden ser de velocidades distintas, velocidades de propagación distintas, por ejemplo. Entonces, este rayo que viene aquí sufre refracciones y reflexiones. Concentrémonos en las refracciones, como la que vemos aquí. Viene este rayo que estamos representando en rojo y este rayo se desvía, ¿cierto? La pregunta es, ¿por qué la onda se desvía? ¿Por qué la onda no sigue de derecho pero más despacio? Obviamente, pues nosotros sí nos sabemos la ley de Snell, eh, sabemos sobre índices de refracción, sabemos que esto ocurre, pero ¿por qué? Digamos, ¿qué hay dentro de las características de las ondas que hace que este fenómeno ocurra? Entonces vamos un poco a tratar de explicar qué es lo que debe estar pasando. Muy bien, entonces el principio de Huygens nos puede dar como la lógica de lo que ocurre para que los rayos se desvíen. Y aquí en particular los rayos sísmicos, ¿cierto? Los rayos asociados a las ondas sísmicas se desvían cuando encuentran estas fronteras. Entonces, básicamente el principio de Huygens dice que todos los puntos de un frente de onda se consideran como fuentes puntuales de nuevas onditas. Aquí pongo ondas secundarias, pero sí, considerémoslo así, como unas fuentes de onditas pequeñas, ¿cierto? Y después de un tiempo t, la nueva posición del frente de onda va a estar definida por la superficie tangente o por la envolvente de esas onditas, de esas ondas secundarias o de esas pequeñas ondas. Vamos a verlo un poco aquí ilustrado, ¿no? Pues aquí tenemos un frente de onda en rojo, ¿cierto? Es un frente de onda plano, aproximadamente, ¿no? Aquí tenemos el rayo asociado a ese frente de onda, perpendicular. En medios homogéneos e isotrópicos se cumple que los rayos y los frentes de onda son perpendiculares. Muy bien, entonces el rayo viaja de izquierda a derecha y el frente de onda aquí lo representamos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, vertical. Muy bien,
Entonces este es un frente de onda. Unos instantes después, este es el nuevo frente de onda. Instantes después, este es el nuevo frente de onda. E instantes después es este. Ahora, ¿cómo un frente de onda genera uno nuevo? Entonces esto funciona más o menos así. Este punto en un frente de onda genera pequeñas onditas. Este otro punto genera pequeñas onditas. Y lo mismo con todos, ¿no? Cada punto de este frente de onda genera pequeñas onditas. Incluso los que no están representados aquí, ¿cierto? Estos puntos medios, por ejemplo, aquí también, este genera pequeñas onditas. Todos los puntos aquí, a lo largo de esta línea roja, generan pequeñas onditas. Muy bien. Así pues con este contorno esférico. Y el nuevo frente de onda será la superficie tangente o la envolvente que llaman de todas esas pequeñas onditas. Listo, esto se cumple, digamos, para esta aproximación de onda plana, también para la aproximación de onda esférica. Aquí tenemos los frentes de onda esféricos y entonces tenemos un punto sobre este frente de onda que genera pequeñas onditas y lo mismo todos aquí, ¿cierto? Todos a lo largo de este frente de onda esférico. Muy bien, y aquí tenemos entonces la superficie tangente que representa el nuevo frente de onda. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre la desviación, ¿cierto? Entonces tenemos frentes de onda en amarillo, el rayo, la dirección del rayo aquí en morado, ¿no? Y tenemos aquí, digamos que una frontera oblicua. Tenemos una frontera oblicua a los frentes de onda, ¿cierto? Si la frontera tiene la misma dirección del frente de onda, seguramente el rayo seguirá derecho, pero más despacio. Pero aquí realmente lo que tenemos es una frontera oblicua al frente de onda. Entonces lo que pasa es esto. El frente de onda va viajando aquí hasta que el frente de onda llega, intercepta la frontera, ¿cierto? Intercepta la frontera. Y entonces hay un punto aquí de este frente de onda que ya interceptó la frontera, pero estos de abajo todavía no la han interceptado, todavía no han llegado, ¿no? Entonces este punto empieza a generar nuevas onditas, ¿cierto? Y estos todavía no han llegado. Ahora, después este llega, ¿cierto? Este punto llega aquí y empieza a generar también nuevas onditas, pero ya es un poco después del que estaba más arriba. Y este que está más abajo también empieza a generar nuevas onditas ya en el nuevo medio, pero también llega con un retardo. Y este de más abajo también, ¿no? Llega aquí y empieza a generar nuevas onditas, pero llega también con retardo. Y el de más abajo hace lo mismo, empieza a generar nuevas onditas, pero llega aún con más retardo. Entonces, la superficie tangente que resulta ya tiene otra orientación y por eso se desvía, ¿cierto? Es porque básicamente todos los puntos de ese frente de onda sirven como fuente a nuevas onditas, pero cuando hay una frontera oblicua, entonces ya ellos emiten cada uno con un cierto retardo respecto al anterior. Y eso hace que la nueva dirección del nuevo frente de onda sea distinta a la que traía. Muy bien, es algo como eso. Bueno, listo. Entonces, por un lado tenemos el principio de Huygens. Otra de las cosas, de los principios importantes aquí, es el de Fermat. Básicamente dos ondas, perdón, básicamente una onda que vaya a viajar entre un punto A y un punto B, no se va por la trayectoria más corta, sino que se va por la trayectoria que tome menos tiempo. Entonces, el camino de las ondas entre dos puntos fijos es el que tarda el menor tiempo de todos los caminos posibles. Más o menos es lo que uno hace, eso es lo que uno trata de hacer. Uno se va por el camino que tome menos tiempo, pero puede ser una distancia más larga, ¿no? En fin, bueno, a veces uno puede escoger distancias más largas. Las ondas escogen las distancias más cortas. No, ¿cómo así? ¿Cómo es? Perdón, no, no. Las ondas escogen el camino de menos tiempo. Así.
así sea una distancia más larga. Sí, perdón. Muy bien, entonces ahí tenemos los, pues, digamos que los principios fundamentales sobre los que nos vamos a apoyar para iniciar este estudio de los métodos sísmicos. Los de refracción y reflexión, que son, pues, digamos, de las técnicas más usadas y de las técnicas más fundamentales en los estudios del interior de la Tierra. Muy bien, ya en las próximas clases, de una manera analítica, pues vamos a estudiar un poquito las consecuencias del principio de Huygens y cómo a partir del principio de Huygens deducimos la ley de Snell de la refracción y también cómo usamos el principio de Fermat para llegar a la ley de Snell de la reflexión o a la ley de reflexión. Muy bien, que los podemos pues llamar de esas dos maneras. Bueno, hablemos un poquito de la energía de los rayos sísmicos. O sí, de la energía pues que las ondas sísmicas traen, ¿no? Entonces, esa energía, hay una energía inicial que se libera en el momento en que se produce, bien sea la explosión, el sismo, lo que sea, y esa energía se va atenuando. Naturalmente, pues se atenúa, ¿no? La energía que llega a los receptores no es la misma, que no es la misma energía, digamos, con la que el primer impacto se produjo. Entonces hay varios mecanismos. Uno de ellos es el esparcimiento por simetría esférica. Entonces básicamente es que la onda se propaga, digamos, con una simetría esférica, ¿no? Se propaga como onda esférica, pero digamos cada vez la esfera es más grande, ¿no? Inicialmente, en los primeros estadios del recorrido, es una esfera pequeña, la esfera se va haciendo más grande, entonces cada vez la energía se tiene que repartir en una superficie esférica más grande, ¿cierto? Entonces, como necesitamos, como es la misma energía, pero repartida, digamos, en superficies cada vez más grandes, entonces se siente el efecto, ¿no? Entonces hay una pérdida aparente de energía simplemente porque una misma cantidad se debe distribuir en un área más grande. Eso es lo que llamamos el esparcimiento por simetría esférica. También tenemos pues efectos de no elasticidad, entonces ahí se genera calor, hay fricción, en fin, las oscilaciones no son del todo elásticas, se va perdiendo amplitud por efecto pues de toda esa fricción que hay ahí y se genera calor. Muy bien. Y hay también partición de energía en las fronteras, o sea, la onda llega a una frontera que separa medios con propiedades físicas distintas y entonces la energía se divide. Vamos a ver un poco de eso. Muy bien. Entonces tenemos aquí este caso, ¿no? Tenemos una onda P incidente y esta onda, digamos, incide en una frontera que separa dos medios diferentes y produce entonces una onda P refractada, ¿no? Una onda P refractada o transmitida, como le llaman aquí. Muy bien. Pero también produce una onda S, transmitida y a su vez también produce ondas reflejadas, una en forma de onda P y otra en forma de onda S. Entonces aquí tenemos, digamos, un solo rayo incidente, pero tenemos 4 rayos producidos después de la incidencia. Después de que este rayo incide en la frontera, tenemos 4 rayos emergentes, 2 refractados o transmitidos y 2 reflejados. Y la energía transmitida entonces se reparte entre una energía transmitida como onda compresional y otra como onda transversal. Y lo mismo con las reflexiones. Una como onda transversal, un pedazo, y otro pedazo también como onda compresional. Muy bien. Todos estos rayos cumplen con la ley de Snell. Esta es entonces la ley generalizada de Snell, en donde aquí tenemos ángulos de incidencia y ángulos de emergencia, cualquiera que sea, ¿no? Esta incidencia sería θ1, ¿cierto? Entonces, θ1 es a la velocidad del medio de incidencia, como el ángulo de emergencia
es a la velocidad del medio de emergencia, ¿cierto? Entonces, y se cumple para todos estos rayos. Entonces aquí viene un rayo incidente, entonces seno de teta 1 es a b sub 1 como seno de teta 2 es a b sub 2, ¿cierto? Digámoslo más precisamente, seno de teta 1 es a la velocidad de la onda P en el medio 1 como el seno de teta 2 es a la velocidad de la onda P en el medio 2. Pero con la onda S también es igual, ¿cierto? Digamos que, a ver, el seno de teta 1 es a la velocidad de la onda P en el medio 1 como el seno de delta 2, ¿cierto? El seno de delta 2 es a la velocidad de la onda S en el medio 2. Y lo mismo con las ondas reflejadas, ¿cierto? Igual. Lo que pasa es que ahí, digamos, el medio de incidencia es el mismo medio de emergencia, ¿cierto? La onda llega y rebota. Entonces, el medio de incidencia es el mismo medio de emergencia o el mismo medio de reflexión, digámoslo así. Muy bien. Entonces, la energía se reparte y todos esos rayos que se generan ahí cumplen con la ley de Snell. Ahora vamos a ver cómo se reparte la energía. Aquí tenemos representada la partición de esa energía. Entonces tenemos un caso de una onda P incidente que genera las otras cuatro, 2S y 2P, dos reflejadas, dos refractadas, y aquí están todas con un código de colores y representadas en el gráfico con el mismo color. La frontera está representada en rojo. Y aquí estamos representando un caso, simplemente un caso de diferentes contrastes de velocidad de onda P y velocidad de onda S. Estas unidades podríamos considerar que son kilómetros por segundo, que es como los órdenes de magnitud que vemos pues, en la corteza terrestre, más o menos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un medio pasando de 4 kilómetros por segundo. Pues pasamos de un medio que conduce las ondas P a una velocidad de 4 kilómetros por segundo a uno que conduce las ondas P a una velocidad de 6,5 kilómetros por segundo. Muy bien, y lo mismo con las ondas S, ¿cierto? Hay una diferencia, pues un contraste de velocidades también en las ondas S. Entonces miremos, aquí tenemos, digamos, las relaciones de energía, o sea, es como porcentaje de energía, bueno, o fracción de energía, que lo medimos entre 0 y 1, y aquí en el eje horizontal, entonces tenemos el ángulo de incidencia. Entonces, ¿qué pasa? Para ángulos de incidencia pequeños, miremos qué es ángulo de incidencia pequeño. Básicamente el rayo muy vertical, cercano a la vertical, el rayo muy pegadito aquí de la normal, ¿cierto? Un rayo muy cercano a la vertical son ángulos de incidencia pequeños. Miremos que estos ángulos los medimos con respecto a la normal a la frontera. No es con respecto a la frontera, sino con respecto a la normal a la frontera. Muy bien, entonces tenemos ángulos pequeños. La mayor parte de la energía se la lleva la onda P refractada, más del 90%. Alrededor de un 10% se la lleva la onda P reflejada y las ondas S se llevan una energía bastante pequeña. Ahora, a medida que vamos aumentando el ángulo de incidencia, pues entonces sí, la onda P refractada todavía se lleva la mayoría, pero cada vez menos. Y aquí va aumentando, digamos, la fracción de energía que queda en las ondas S. Sin embargo, se va llegando a un ángulo que se llama el ángulo crítico, en donde ya la onda refractada P no existe. Y entonces es energía cero. Entonces, para ángulos de incidencia grandes, no hay onda P refractada. Y digamos, ese es el fenómeno que vamos a aprovechar para, digamos, usar estas ondas P, usar estas ondas refractadas P para conocer la estructura del interior de la Tierra. Muy bien. Y entonces ya, digamos, para ángulos grandes no hay onda P refractada, pero entonces hay una onda P reflejada y hay unas ondas S. Reflejadas y refractadas que ya se llevan cierto porcentaje más significativo de la energía. Muy bien. Entonces, más o menos
más o menos, digamos, utilizamos estos fenómenos de esta manera. Entonces tenemos una fuente de energía, sea una explosión, sea un martillazo, sea un golpe, ¿cierto? Un impacto en el suelo o en el subsuelo, y unos receptores, ¿cierto? Algo que detecte esas vibraciones. Básicamente se trata de instrumentos que midan la vibración del suelo. Muy bien, entonces la energía va a viajar, ¿cierto? La energía va a viajar desde el sitio de impacto hasta donde se pueda registrar. Ahora, ¿cómo viaja? Pues hay varias posibilidades, hay varios, digamos, se generan muchos rayos con muchas trayectorias y nosotros aprovechamos algunas de ellas para hacer nuestros estudios. Entonces, una es esta, ¿no? O sea, se genera un impacto aquí, la energía viene, rebota, ¿cierto? Rebota donde haya pues un contraste importante entre propiedades, en este caso pues un contraste importante entre velocidades de las ondas, o sea que la velocidad a la que las ondas se mueven en un medio sea distinta de la del otro, y entonces rebotan y vuelven, ¿cierto? Y van a los receptores. En otro caso lo que podemos tener es una onda que viene, se refracta, ¿cierto? El rayo viene y se refracta aquí en esta interfase, y hay un rayo, ¿cierto? Uno de tantos, hay un rayo que al refractarse viaja paralelo a la frontera, ¿cierto? Y por el principio de Huygens generan nuevas onditas, ¿cierto? Generan nuevas onditas aquí y se generan nuevos frentes de onda que básicamente dan origen a estas ondas que suben hasta los detectores con el mismo ángulo con el que incidieron cuando iban bajando. Muy bien. Y eso es lo que utilizamos para explorar el interior de la Tierra. Es poder tener ondas que bajen y vuelvan a subir. Entonces aquí está, digamos, un poquito más en detalle. Empezamos con la refracción. Entonces, aquí está el sitio de disparo, o el shot point, la fuente de energía. Y los triangulitos representan los receptores. Aquí, pues, los geófonos. Muy bien. Entonces vienen, ¿cierto? Viene energía en varias direcciones, en todas. ¿Cierto? Incluso en el aire, pues, pero en el aire, pues no, en el aire son ondas de sonido, digamos, pero no tenemos, pues, propiamente lo que, sí, lo que consideramos como ondas sísmicas, ¿no? Pero entonces hay muchos rayos en todas direcciones, ¿no? Muy bien, entonces tenemos unos rayos que vienen, inciden aquí en esta frontera, siguen aquí, se desvían, pero básicamente se pierden, ¿no? Se atenúan ya seguramente. Pues no hay manera de utilizarlos. Pero sí tenemos un rayo, uno, que incide aquí con el ángulo crítico, con ese ángulo que habíamos visto unas diapositivas más atrás, aquí donde, ¿cierto? Donde esta curva verde se pega al cero. Entonces incide con ese ángulo crítico. Y entonces se forma un rayo, que es el rayo críticamente refractado, que viaja paralelo a la frontera con la velocidad de este medio de abajo, suponiendo pues que esa velocidad es mayor, ¿no? Y entonces reemite, genera todas estas reemisiones hacia arriba, como resultado del principio de Huygens, ¿cierto? Entonces la onda más rápido que llega a los receptores es esta, la que sube con el mismo ángulo con la que bajó, esta. Entonces bajó con este ángulo, sube con el mismo ángulo y llega a cada uno de los receptores. Esta es la que utilizamos pues en el método de la refracción sísmica. Y en el método de la reflexión simplemente usamos rebotes, ¿cierto? Aquí en este caso entonces representamos un sitio de disparo y receptores pues a ambos lados. A veces se ponen a uno solo, a veces a dos, dependiendo de las necesidades del ensayo. También los podemos poner en varias direcciones para hacer experimentos en 3 dimensiones en vez de puras cosas en 2 dimensiones. Sí, son analíticamente más complicados, pero se puede y se hace muy comúnmente. Muy bien, entonces estas ondas vienen, rebotan y van entonces a los geófonos, a los receptores.
Hablemos un poquito de los receptores. Digamos, estos son, digamos, instrumentos más de gran escala. Los sismógrafos son básicamente para estudiar sismicidad, para estudiar la deformación de la corteza terrestre, la deformación de la litosfera en general, para deducir capas o deducir anomalías en el interior de la Tierra, como más gran escala, ¿no? Sirve también pues para el monitoreo sísmico, estudios de amenaza y todo eso. Pero básicamente sí, el sismógrafo es como un instrumento, digamos, que sea algo así análogo como una aguja vertical que es capaz de quedarse quieta mientras el suelo se mueve. Entonces, digamos que registra el movimiento del suelo respecto a esa aguja. Digamos que eso inicialmente, pues ese es el principio. Hoy en día, pues ellos no son de aguja, ellos no funcionan con una aguja, son instrumentos digitales, ¿cierto? Pero el principio básico, pues, es más o menos ese, ¿cierto? Entonces son aparatos capaces de registrar con buena fidelidad el movimiento del suelo, ¿cierto? O el movimiento de la masa rocosa. Muy bien. Este es un ejemplo de un registro de un sismógrafo, ¿cierto? Lo da en tres componentes, en X, Y, Z, o sea, en tres componentes rectangulares. Entonces aquí, digamos, hay una componente del movimiento vertical, una componente del movimiento en la dirección norte-sur, una componente del movimiento en la dirección este-oeste, ¿cierto? El desplazamiento es un vector, entonces pues uno lo puede descomponer en tres componentes rectangulares. Obviamente pues es un vector, ¿cierto? O son muchos vectores pues porque hay cambios, ¿no? En un momento se está moviendo de una manera, en un instante ya es distinta y así, ¿cierto? Ahí están entonces esas tres componentes. La onda P la vemos llegar primero, unos instantes después vemos llegar la onda S. La onda P en general se recoge más fácil, se recolecta aquí más fácil en la componente vertical, mientras que en las horizontales la S se ve mejor, ¿sí? Entonces, usualmente para la P utilizamos la vertical, para la S utilizamos alguna de las horizontales. Aquí hay un ejemplo. Este es un sismo en Chile, registrado en Perú, ¿cierto? Entonces siempre viajo pues unos cuantos cientos de kilómetros, ¿no? Aquí tenemos entonces la llegada de la onda P, se marca bastante bien pues en todas las componentes. Más tarde tenemos la llegada de la onda S, también se marca bien en todas las componentes. Incluso aquí este sismógrafo, pues este sismograma quedó tan bonito que hasta se ven las ondas superficiales, se ve la expresión de las ondas superficiales Love y Rayleigh. Muy bien. Y esto, digamos, estos tiempos de llegada nos sirven bastante para deducir la estructura interna de la Tierra, ¿cierto? Incluso esta distancia, esta diferencia de tiempos entre la llegada de la onda S y la llegada de la onda P, que aquí pues es de algunos minutos, unos cuantos minutos, nos sirve bastante para ubicar la fuente del sismo y muchas veces para conocer propiedades de los medios en los que la onda se propagó. Muy bien. Ahora tenemos los geófonos, que son una versión simplificada de un sismógrafo. Básicamente un geófono, sí, es un sismógrafo en pequeño, que se utiliza pues para distancias pequeñas, ¿cierto? Estos geófonos utilizan el principio de inducción electromagnética. Entonces, básicamente el suelo hace mover imanes, ¿cierto? Y los imanes se mueven dentro de una bobina. Una bobina simplemente es un cable enrollado. Entonces, si hay un campo magnético moviéndose dentro de una bobina, un campo magnético variable en el tiempo, dentro de una bobina, produce un campo eléctrico, produce una corriente en la bobina, y entonces en esa bobina se genera un voltaje, ¿cierto? Ese voltaje es oscilante. Y esa oscilación en el voltaje es proporcional a las oscilaciones del suelo.
Básicamente ese es el principio con el que funciona un geófono. Muy bien, los geófonos vienen pues para distintas frecuencias, ¿cierto? Entonces, hay ciertas frecuencias a las que les gusta vibrar dependiendo de sus características mecánicas, ¿cierto? Entonces, construyen algunos geófonos para altas frecuencias, otros para bajas frecuencias. Normalmente, entonces, geófonos de altas frecuencias obtienen poca profundidad, pero buen detalle, mientras que geófonos de frecuencias más bajas permiten, digamos, un muestreo más profundo, pero menos detalle. En general, pues es algo que para todos los métodos geofísicos que utilicen algún tipo de onda se cumple, ¿sí? Entonces, altas frecuencias, poco detalle, no, perdón, altas frecuencias, buen detalle, pero poca profundidad. Bajas frecuencias permiten distancias más grandes, penetrar más, pero menos detalle, menos resolución, digámoslo así. Aquí estos son unos ejemplos de geófonos. Es un aparatico aquí como este, se entierra en el suelo, básicamente entierra en el suelo, y le envía la información a un computador central por medio de un cable o por medios inalámbricos. En algunos casos hay dispositivos que tienen una memoria, entonces son independientes. Digamos, registran el movimiento del suelo y el archivo, digamos el archivo o el registro digital lo almacenan y uno ya después lo puede extraer. Muy bien. Bueno, entonces, pues con esto hemos cubierto, digamos, algunos de los principios fundamentales de la propagación de las ondas y principios fundamentales que utilizamos en la exploración del interior de la Tierra. Ya entonces, en las próximas clases nos centramos en un desarrollo más analítico sobre, volviendo un poco a estos principios. Y después, entonces ya comenzamos con los métodos en propiedad de la refracción sísmica y la reflexión sísmica. Muy bien, espero entonces que esto les haya resultado de utilidad y nos seguimos viendo. Muchísimas gracias.